En los episodios anteriores, vimos cómo algunos rasgos del ser humano representan anomalías evolutivas difíciles de explicar. Pero eso no es todo. Incluso el cerebro, el órgano determinante para nuestro ascenso en el mundo animal y que más nos caracteriza hace 200.000 años en los albores de nuestra especie, no era tan eficiente ni resolutivo para nuestra supervivencia. Para tratar de ver bajo otra luz todo el recorrido evolutivo de nuestra especie y proponer una posible explicación a todas las anomalías encontradas, debemos dar un pequeño paso atrás. Nuestra especie, además de las características ya mencionadas, posee otra muy particular. El Homo sapiens muestra características neoténicas acentuadas. ¿Qué significa esto? La neotenia es el fenómeno por el cual, en una especie, incluso en la edad adulta, permanecen características infantiles. Tenemos poquísimos ejemplos en la naturaleza de especies neoténicas. Uno de ellos es el ajolote, que es un anfibio que se encuentra en algunos lagos mexicanos. ¿Qué es? Prácticamente es una especie de renacuajo eterno y permanece en un estado inmaduro a pesar de madurar sexualmente. Hay una explicación biológica de por qué el ajolote se comporta así. Simplemente porque los lagos tienen una escasa cantidad de recursos energéticos. Entonces, para el ajolote es conveniente desde el punto de vista de la supervivencia permanecer inmaduro. Así puede, reducir el consumo de energía. Pero ese es un caso muy particular. Si miramos a nuestra especie, entonces, ¿por qué debería nuestra especie permanecer neoténica? No hay una razón real. Entonces, ¿se puede explicar de otra manera la neotenia de nuestra especie? Porque es cierto que en la naturaleza no hay ejemplos de neotenia. En la naturaleza. Pero también es cierto que existen algunos ejemplos de neotenia. Y casi todos son ejemplos de especies domesticadas. Tomemos como ejemplo al perro y al lobo. Ambos provienen del mismo animal. Su división ocurrió hace unos 12.000 años cuando el ser humano empezó a seleccionar los ejemplares más aptos para la convivencia y con capacidad para realizar ciertas tareas. Las especies domesticadas como los perros muestran características anatómicas y de comportamiento muy diferentes en comparación con sus parientes salvajes. Los perros, en comparación con los lobos, presentan orejas caídas y más pequeñas, hocicos más cortos, colas rizadas y dientes más pequeños. Una reducción de las diferencias físicas y estructurales entre los ejemplares machos y hembras, docilidad y ciclos estrales más frecuentes. El apareamiento tiende a dejar de ser estacional y a no estar ligado a determinados periodos del año. El problema ya se había planteado en tiempos de Darwin. Alguien se lo había hecho notar. Él lo sabía muy bien. Lo sabía, porque él sabía perfectamente cuáles eran los caracteres típicos de una especie domesticada y cuáles eran el tipo de fuerzas selectivas que estaban en la base de la domesticación o en la base de la selección natural. Solo que Darwin siempre se negó a considerar al ser humano como una especie domesticada. Hace algunas décadas, esta problemática volvió a surgir en la literatura y se ha visto que comparando, por ejemplo, nuestra especie no con la de un antecesor, sino con la de un primo un poco más antiguo como el Neandertal. Por ejemplo, nosotros al compararnos mostramos numerosos rasgos de una especie domesticada. Y entonces, todos los rasgos que encontramos en las especies domesticadas están presentes en el ser humano y se vuelven evidentes si lo comparamos con un progenitor suyo como el Neandertal. Nuestra especie, comparada con un Neandertal, muestra un perfil más delicado. Todo nuestro rostro parece más suavizado. Nuestros arcos superciliares son más pequeños, al igual que nuestra nariz y nuestros dientes. En pocas palabras, si comparamos al Neandertal con el Homo sapiens, notaremos de manera evidente los signos clásicos fenotípicos de una especie que ha pasado por un proceso de domesticación. Pero no solo eso. Si quisiéramos comparar al hombre con su pariente más cercano en la naturaleza, el simio, notaremos de manera evidente que los caracteres neoténicos son predominantes en el hombre.
De hecho, si observamos a una cría de mono y miramos su rostro, notamos que es mucho más parecido al de un Homo sapiens que al de un ejemplar adulto. Entonces uno podría decir, ¿pero cómo domesticados? ¿Por quién? Esta pregunta incómoda se responde con algo que es bastante complejo de entender y es la autodomesticación. La autodomesticación es una especie de revisión de ese fenómeno del que hablamos antes, o sea, de la selección sexual asociada también a la selección social. ¿Qué es la selección social? Eso de preferir dentro de un grupo, o sea, una tribu, etcétera, a aquellos individuos menos agresivos, los más dóciles, los más mansos. Los mansos. Entonces, ¿cómo decirlo? De sacar del grupo a aquellos, digamos, que molestaban, que causaban problemas, y esto ha creado una especie de selección, de filtro. En este punto la selección natural ya no tiene nada que ver, que permitió seleccionar a todos esos individuos un poco más mansos. Y ser manso es una de las características típicas de estar domesticado. Ahora, esto también aquí, en mi opinión, es algo un poco discutible, porque el hecho de que seamos mansos, pero esto es algo que nosotros queremos contarnos entre nosotros, porque nosotros somos los únicos seres vivos que hacen la guerra. No existe, en el mundo animal no existe la guerra. Si es cierto que la selección natural ha eliminado todas aquellas características que hacían al hombre potencialmente agresivo, también es cierto, sin embargo, que el hombre, gracias a sus habilidades técnicas, ha recuperado lo que la naturaleza le quitó, y a través de herramientas y dispositivos, hoy en día es potencialmente el ser vivo más agresivo del planeta, tanto hacia su propia especie como hacia las demás. Entonces, ¿a qué se debe esta domesticación? Y aquí, ¿cómo decirlo? Podríamos meternos peligrosamente en terrenos que yo no manejo. Sin embargo, hay algunas posibilidades que podríamos mencionar sin tener que recurrir a quién sabe qué, ¿cómo decirlo? Teoría marginal. Se domesticó, fue domesticado de manera inconsciente, porque se encontró cerca o dentro de estructuras cerradas, protegidas, en las cuales, como decirlo, se seleccionaron algunos caracteres que en la naturaleza nunca se habrían podido seleccionar. Es un tipo de domesticación que implica una domus, de ahí precisamente el término domesticación, o sea, una estructura protectora, cerrada, un recinto, digámoslo así, para que se entienda. En mi opinión, si lo vemos desde este punto de vista, todos estos caracteres extraños, bizarros, contrarios a la evolución de nuestra especie, podrían contextualizarse, porque seamos sinceros, el hecho de no tener pelo, el hecho de tener estas infancias tan prolongadas, el hecho de tener estos partos tan dolorosos y tan riesgosos para la supervivencia. Si los contextualizamos en un ambiente protegido, cerrado, entonces pueden, por así decirlo, ser compatibles con la supervivencia de la especie. Toda esa problemática de estos caracteres que, por así decirlo, de alguna manera nos ponían en desventaja al enfrentarnos a otras especies. No sé, de presas, de depredadores. Imaginamos todo esto dentro de una domus, sea cual sea la domus, de acuerdo, no entro en detalles sobre la domus. Y entonces sí que se pueden desarrollar. Y entonces sí que ahí también la selección social podría tener sentido, la selección sexual podría tener sentido, porque yo creo que es imposible que en la naturaleza la selección sexual sea más fuerte que la selección natural. Es imposible. No es que yo elija porque me gusta la que tiene, ¿cómo decirlo?, el cabello. La cabellera larga, luego es un rasgo que puede perpetuarse si luego la cabellera larga, ¿cómo decirlo?, se enreda. Cuando la mujer huye, se va entre la maleza, por así decirlo. En un ambiente cerrado, esto tiene sentido. En un ambiente cerrado también tiene sentido el parto, digamos, el parto con apoyo obstétrico. En un ambiente cerrado tiene sentido, es posible. También es viable una infancia prolongada, porque es un ambiente protegido, así que las crías no tienen nada que temer. Entonces, según yo, así es como debe interpretarse el tema de la domesticación, es decir, que en cierto momento no fue nuestra especie, sino
quienes nos precedieron. Entonces hablamos de varios cientos de miles de años atrás, quizás incluso los mismos Erectus, se encontraron por alguna razón en un ambiente cerrado, protegido, dentro del cual pudieron desarrollar adaptaciones que en la naturaleza, en un ambiente natural, en contacto con otros animales, nunca se habrían podido desarrollar. Esto, digamos, es un poco el punto de llegada de todo este discurso, ¿no? Todas estas rarezas al final, si las tomamos todas individualmente y las ponemos dentro de un recinto, que si digo domus tal vez podría interpretarse de otra manera, las ponemos dentro de un recinto, entonces sí, todo tiene más sentido. Luego, si me preguntan, ¿pero qué es este recinto? Pues no lo sé, puede ser un recinto natural, puede ser, no lo sé. El hombre muestra todas las características de un animal domesticado, y el fenómeno podría haber ocurrido naturalmente en un lugar donde se crearon condiciones particulares. ¿Podemos entonces excluir la presencia de un agente selector que haya hecho de filtro entre lo que éramos y lo que somos? Aquí nuevamente entramos en un ambiente oscuro. ¿Por qué el recinto? Sí, eso también lo podemos imaginar, pero si además incluimos un agente selector, claramente. Es un tipo de respuesta que podría de alguna manera explicar también la velocidad de ciertos eventos, pero generaría toda una serie de preguntas a las que se vuelve aún más difícil responder, porque hasta el recinto, domus, ok, podemos imaginar incluso la astucia natural. Claro, puedo entender por qué estamos tentados a poner un agente selector en este proceso, porque haría todo mucho más rápido. Pero no sé, podría que ni siquiera sea necesario el agente selector. Bueno, si luego queremos mantenernos cautos, ¿cómo decirlo? No queremos ser demasiado atrevidos. El hombre podría entonces haber aprovechado una estructura natural que desvió su camino evolutivo y privilegió características únicas. Pero ¿por qué solo el hombre disfrutó de los privilegios de este ambiente protegido? ¿Por qué los otros animales no lo aprovecharon? Pero muchas de las cosas de las que nosotros hemos disfrutado, la pregunta siempre está: ¿y los otros animales? ¿Por qué nosotros somos bípedos y los demás no? ¿Y por qué la naturaleza nos dotó de un cerebro así para ser inteligentes? ¿Y por qué los otros animales no? Los otros animales no tienen que ser inteligentes. ¿Y por qué? Todo lo que nos sucede a nosotros lo podemos trasladar tranquilamente a cualquier otra especie de mamífero o de primate, si queremos. Y luego nosotros tenemos esta serie de cosas únicas que, según yo, son, digamos, peculiaridades que se explican muy bien precisamente en una estructura cerrada, donde en ese punto las fuerzas de la naturaleza se ven atenuadas, porque el problema está todo ahí. Nosotros, con nuestro equipamiento en un ambiente natural, probablemente ni siquiera sobreviviríamos hoy en día. Imaginemos que hoy estamos fuertemente culturizados de la manera más heterogénea posible. Pensemos en cientos de miles de años atrás, cuando éramos particularmente tontos y atontados, también porque teníamos un cerebro que no funcionaba correctamente. ¿Dónde estaba? Estaba casi atascado porque no se formaban los circuitos como debían formarse. Entonces éramos prácticamente, por así decirlo, una especie de juguete de todas las demás especies. Y lo contextualizamos en un ambiente cerrado, en un ambiente protegido, entonces sí. Pero ¿dónde estaba el ambiente? ¿Cómo era ese ambiente? ¿Lo hizo alguien? ¿Era natural? ¿Existía un agente selector? Son todas preguntas intrigantes. El problema es que las respuestas abren escenarios inquietantes. ¿El hombre realmente ha pasado por un proceso de domesticación? ¿Es esta la clave de la evolución humana? Si es así, ¿fue un proceso natural o fue guiado por alguien o algo? Nosotros seguiremos profundizando en este fascinante tema. Háganos saber en los comentarios qué piensan al respecto. Si les gustó el video, denle like. Hasta la próxima historia.